Hola amigos de Acuario Informática. En el vídeo de hoy os vamos a traer los sistemas de CO2, cómo manejarlos y los equipos que hay. Bueno, primero os voy a comentar el CO2, para qué sirve y por qué lo utilizamos en los acuarios. Vale, el CO2 lo que utilizamos es realmente ese átomo de carbono, como dice su nombre, CO2. Ese átomo de carbono es el que las plantas les viene muy bien, bueno, de hecho lo necesitan para poder formar azúcares a través de la fotosíntesis, ¿vale? Que es con lo que realmente se nutren las plantas. Entonces, por eso es tan importante esa fuente de carbono, que en este caso sería el CO2, es tan importante en el funcionamiento de nuestras plantas. Además, el CO2 también los vamos a utilizar como para aún disminuir el pH de nuestro acuario y mantenerlo siempre en la franja que a nosotros nos interesa, especialmente en los acuarios plantados, y mantenerlo siempre en un pH ligeramente ácido. Hay en otras ocasiones que son acuarios no plantados y aún así usamos CO2 para mantener el pH bajo. ¿Vale? De ciertos peces que necesitan pH bajo y utilizamos este sistema únicamente por tener el pH en la zona que le interesa a la especie de pez que estemos manteniendo. Bueno, pues para esto serviría el CO2 y ahora os vamos a ir enseñando los distintos equipos que podemos utilizar para usar el CO2. Bueno, una cosa antes de seguir. Una cosa muy importante cuando estemos trabajando con CO2, debemos de tener en cuenta el KH que tiene nuestra agua, ¿vale? Porque en función de ese KH podremos introducir más o menos CO2 en nuestro acuario. Bien, por lo tanto, si usamos CO2, vamos a tener que siempre usar un test de KH y un test de pH. Y si además usamos lo que llamamos un checker de CO2, ¿vale? Un indicador permanente de CO2, pues mejor que mejor. Pero test de pH y test de KH son innegociables para tener CO2. Bueno, vamos a ver el equipo. Bueno, los sistemas de CO2 los vamos a distinguir sobre todo en los que son presurizados de los que no son presurizados. ¿Vale? Eso significa los que tienen una bombona de gas que nos va a producir, nos va a ir dando gas de forma continua y controlada, ¿vale? De los sistemas que no tienen ese tipo de bombona y por lo tanto el CO2 lo obtenemos de otra manera y lo disolvemos de otra manera. Vamos a empezar por los más sencillos, que es por donde suele empezar mucha gente a familiarizarse con el CO2, que son los sistemas no presurizados, ¿vale? Para eso, a ver, aquí he traído un montón de cacharritos para poder ir enseñando cada una de las cosas. Bien, vale. Estos serían sistemas, uy, estos serían sistemas de los no presurizados, ¿vale? Como siempre, yo os muestro las marcas que tengo por aquí más a mano en tienda, pero hay cantidad de marcas que hacen lo mismo. Vale. Os voy a enseñar este sistema que es muy sencillito. A ver, que lo abramos. Porque en la bolsa yo creo que en la cámara no lo vaya a apreciar bien. Vale. Si te sale. Aquí viene ya. Vale. Bueno, este es un sistema muy simple. Esto es una lata que está llena de CO2, ¿vale? Esta campanita, esto lo meteremos dentro del agua. Al entrar dentro del agua, ¿vale? A ver, le quitaremos esta tapita de aquí, ¿vale? Para que salga el aire y irá conectado este tubo con esta latita. De acuerdo. ¿Qué es lo que hacemos? Pulsamos en la latita y llenamos el CO2 que según las instrucciones nos va a decir el fabricante, ¿vale? Cuánto necesitaremos según los litros de agua que tengamos. Pues lo llenamos de CO2. Entonces desplazará el CO2 al agua y se llenará de gas una parte de la cámara. Ese gas se va a ir disolviendo a lo largo del día en nuestro acuario. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ayudará a acidificar un poquito, a bajar un poquito el pH, pero además nos va a servir para que las plantas tengan esa fuente de carbono, esa fuente de CO2 extra que les va a dar un puntito. ¿Vale? Con estos sistemas nunca conseguiremos la cantidad de CO2 que tendremos con otros sistemas, pero una forma buena de empezar a familiarizarnos. Este además contiene una válvula antirretorno que está muy bien, buen detalle. ¿No? Antirretorno es para que el agua
no nos venga hacia atrás por el tubito y se nos salga del acuario por sifón. Bueno, esto lo metemos por aquí. Bien. Este de aquí es muy similar, pero lo único que va con una, en vez de una latita, lleva como una pequeña bala, ¿vale? Una pequeña bala de aluminio cargada de CO2. Y en vez de pulsaciones, abrimos la llavecita y la cerramos. Llena igualmente las campanas, ¿vale? Estos sistemas son para acuarios pequeños, normalmente acuarios inferiores a 60 litros o así es donde podemos manejar estos sistemas. También es muy importante, tanto para estos como para cualquier sistema, tener en cuenta que el CO2, una vez que lo metemos en el acuario, es muy volátil, o sea, sale del agua muy fácilmente hacia el entorno, ¿vale? Hacia el aire. Entonces lo que tendremos que hacer es evitar excesivo movimiento en la superficie, ¿vale? Que normalmente nos gusta mucho el movimiento en la superficie, pero en el caso del CO2 no tendremos mucho movimiento. Y por supuesto los filtros de cascada totalmente descartados para este tipo de sistemas, ¿vale? Siempre utilizaremos filtros externos, filtros internos, pero nunca de cascada porque en la de cascada, por la cascada se nos va a ir casi todo el CO2. Muy bien. Esto sería, digamos, los más sencillitos. Tenemos un sistema que no lo he traído, no lo tengo aquí porque ahora mismo no me quedan en tienda, que son los sistemas de levadura, que además casi todos vosotros habéis leído algo de CO2, seguro que lo habéis visto. Son sistemas en los que metemos en una botella, metemos agua, metemos azúcar y metemos levadura y hacemos un cultivo, hacemos un reactor de levadura. Van a ir generando las levaduras en la fermentación CO2 y ese CO2 es el que nos va a llegar al acuario. El problema que tienen esos sistemas es que no son constantes en la formación de CO2. ¿Vale? Entonces nuestra producción de CO2 va a variar en función de la temperatura, la cantidad de azúcar que le quede a nuestra botella y además podemos tener riesgo, llevar cuidado, que si lo decidís hacer, que es una forma muy buena de empezar, pero tener cuidado porque os puede ir el agua con la levadura y el azúcar al acuario. Entonces sí que tenemos un problema importante, ¿vale? Bueno, esos sistemas ya os digo, no lo debo porque no tengo ninguno para enseñar ahora mismo aquí, pero también lo hay comerciales. Bien, vamos a seguir. Una vez que hemos visto este sistema, nos vamos a ir a ver cómo podemos, con los sistemas de levadura, por ejemplo, que son no presurizados, pero podríamos inyectar el CO2, porque una vez que tenemos ya nuestra manguerita con nuestro CO2, hemos visto el sistema de campana, lo he enseñado antes, pero también podríamos tener un sistema conectado a nuestro reactor de bacterias, a nuestro reactor de levadura, un sistema con un difusor dentro del acuario. Tenemos estos, que no necesitan prácticamente presión para funcionar. ¿Vale? El Typhoon de JBL, que aquí lo que hacemos por el tubo negro, le metemos el CO2 dentro, las burbujas de CO2 se liberan aquí, esto está en posición vertical, y aquí hay como un tobogán que va subiendo en espiral hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Conforme sube, la burbuja se va disolviendo, ¿vale? Se va disolviendo hasta que ya no queda nada de CO2 cuando llegue aquí arriba. Y este de aquí es para liberar el CO2 que no se haya disuelto o algún gas que con el CO2 no es 100% CO2, va en otro gas a veces, pues que se libere por aquí. ¿Vale? Ese gas que no se ha llegado a disolver. Este es un sistema muy, muy sencillito y para sistemas que no tienen nada de presurización van muy bien. Muchas veces con los sistemas de CO2 encontramos también, a ver, que tenemos con los sistemas de levadura, a veces encontramos que tenemos presión suficiente para llegar a montar un sistemita de esto, un pequeño difusor. ¿Vale? Un pequeño difusor, que esto es lo que va a hacer, el CO2 entrará por aquí y esto de aquí romperá la burbuja en micro burbujas muy, 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 muy finas, ¿vale? Que se disolverán en el agua. Lo ideal sería ver cómo las burbujas van subiendo y conforme llegan a la superficie van desapareciendo. ¿Vale? Esa sería la situación ideal, aunque muchas veces no llegan arriba. ¿Vale? Pues esto sería, ¿vale? Esto es uno de los difusores. Vale. Aquí los tenemos. Hay de distintas medidas, dependiendo de, bueno, ahora están muy de moda, son muy, muy buenos. ¿Vale? Han dado un poco el pelotazo con los difusores, son los Twistar, ¿vale? Van muy bien y son súper pequeños para la capacidad que tienen. Vale. Seguimos con otro difusor que también podríamos usar, aunque este ya me gusta menos, en sistemas sin demasiada presión, ¿vale? Como los de levadura que comentábamos. ¿Vale? Este otro difusor, conectaríamos por aquí nuestro tubito con el CO2. Aquí contiene una válvula antirretorno, ¿vale? Para evitar que el agua del acuario por sifón se nos pueda ir fuera.
unas ventositas para sujetarlo, luego veis, se ve aquí como una cámara que la llenaríamos de agua y nos serviría de cuenta burbujas. Sabemos el número de burbujas por segundo que le estaría entrando a nuestro acuario. Y por último, la placa que rompe las burbujas en microburbujas que se disolverán en la columna de agua. ¿Vale? Recordad, en este tipo de difusores la placa tenemos que cambiarla de vez en cuando, no es de por vida. ¿Vale? Mínimo una vez al año cambiar la placa. Perfecto. Bien, ahora nos vamos a ir ya al hermano mayor. ¿Vale? Nos vamos a ir en lo que al final todos acabamos teniendo en nuestro acuario, aunque al principio juguemos con estos sistemas que hemos estado hablando, que vienen muy bien para aprender y son económicos. Y en caso de acuarios pequeños puede ser incluso una forma permanente de tener el CO2. Pero normalmente siempre solemos evolucionar hasta a los sistemas de botella. Sería... Aquí viene la botella. ¿Vale? Una botella de CO2. Aquí dentro tenemos CO2 en estado líquido, ¿vale? O sea que aquí contiene estas de 2 kilos, ¿vale? Y aquí le conectaremos nuestro manorreductor, que ahora os iré enseñando todo el sistema cómo funciona, ¿vale? Cada una de las piezas. Pero esta es la clave, la botella. ¿Vale? La botella normalmente es lo que nos tira para atrás, ¿vale? Por el precio. Botellas suelen ser caras. Estas que tengo yo aquí son botellas reutilizadas que salen mucho más económicas. No las tenemos en la web. Si alguno está interesado, que nos pregunte por correo electrónico, ¿vale? Pero salen mucho más económicas y hace que el equipo salga a un precio asequible. Normalmente las botellas tienen coste muy alto, también son preciosas, son botellas de aluminio anodizado y cosas así que son muy bonitas, muy estéticas, pero normalmente las tenemos debajo de una mesa y no nos tiene que preocupar tanto la estética de la botella, ¿vale? Bueno, aquí tenéis las botellas que hay de muchos tamaños, ¿vale? Hay botellas desde medio kilo hasta 20 kilos. Muy bien, vámonos a los manorreductores, que sería, si nosotros abrimos esta llave, ¿vale? Si yo la abriera, empezaría a salir el CO2 de forma descontrolada, ¿vale? Y vaciaríamos la botella en un periquete, ¿vale? Entonces, necesitamos algo que controle el flujo de CO2, ¿vale? Para eso tenemos los manorreductores. Aquí vamos a sacar uno de la marca Strideways, ¿vale? Que son magníficos, tienen una calidad sorprendente y a un precio muy bueno. Vamos a ver si lo conseguimos abrir. ¿Dónde tengo la tapa? Ah, aquí la tengo. Vale. Por aquí os lo voy a enseñar. Bien, este es un manorreductor de los que llamamos de un reloj y con válvula solenoide. ¿Qué es toda esa palabrería? Bueno, en principio, aquí conectamos nuestra botella, iría enroscada aquí. Cuando enrosquéis estas roscas, cuidado, no seáis demasiado burro, ¿vale? Esto hay que hacerlo, enroscamos con los dedos y luego, bueno, en el caso de esta, además, han tenido el detalle de incorporar la llave. A ver si la encuentro por aquí. Aquí viene. Han tenido el detalle de incorporar la llave. Luego cogemos y apretamos un poco, pero un poco, un cuarto de vuelta o poco más para terminar de que se quede firme. Pero no hay que apretar con todas nuestras fuerzas porque si no, aquí dentro tenéis una arandelita que es una junta que la podemos romper, ¿vale? Entonces mejor con cuidadito. Bien, bueno, pues explico. Como os comentaba, conectamos aquí nuestra botella, ¿de acuerdo? Luego, a mí me falta una piececita que si no, no tengo todo el montaje completo. A ver. Aquí estás. Bueno, bien, conectamos aquí nuestra botella, ¿vale? Luego tenemos aquí este reloj, que es lo que normalmente nos llama más la atención. Este reloj nos va a indicar la presión que tenemos en el sistema, ¿vale? No la presión de la botella. La presión que tenemos, digamos, en nuestro tubo, en nuestro macarrón que va a ir hacia el acuario, ¿vale? Aquí tenemos una pequeña perilla de regulación para regular la cantidad de CO2 que vamos a dejar pasar. Esta sería la de ajuste vasto, ¿vale? Y luego tenemos la que llamamos la llave de aguja, que sería esta, que es de ajuste fino. Esto lo llenaríamos de agua
y veríamos las burbujas salir. Y por lo tanto podemos ir contando las burbujas e ir ajustando de forma fina el número de burbujas por segundo que queremos. Muy bien. Aparte de eso, tenemos aquí este cacharrito, ¿vale? Es la solenoide, válvula solenoide. Esto es una electroválvula que lo que hace es, cuando recibe alimentación, lo que hace es abrir y cuando pierde la alimentación, cierra. Por lo tanto, abre y cierra el CO2. Hay gente que lo conecta al temporizador de las luces para que por la noche nos inyecte CO2. Hay gente que lo conecta, como luego veremos, a una controladora de pH para que el pH nos vaya diciendo cuándo queremos añadir CO2 y cuándo no. Y mantener siempre un pH estable. Vale. Tenemos algunos manorreductores que tienen dos relojes. En uno veremos la presión del sistema y en otro la presión de la botella, con lo cual vamos sabiendo lo que le va quedando a la botella. Vamos a retirar esto. Bueno. Más sistemas. Mirad, os voy a enseñar por aquí, por ejemplo. Aquí en estos dibujitos de Blau se ve muy claro. Un sistema sencillo como el que os he enseñado, pero sin electroválvula. Un sistema similar al que os he enseñado con electroválvula y los dos relojes, ¿vale? Los dos manómetros, uno en presión de botella, otro en presión de nuestro sistema, y nuestro cuenta burbujas y nuestra llave de aguja, ¿vale? Pues para el ajuste fino. Y luego aquí hay uno que en caso de tener varios acuarios es bastante interesante, que tienen doble salida, ¿de acuerdo? Podemos manejar dos acuarios con un solo manorreductor. ¿Ah? Aquí tendríamos. Bueno, seguimos. Aquí hay un tipo de difusor que solo podríamos usar con esto, que sería este. Tenéis un vídeo en nuestro canal donde hacemos un unboxing y explicamos cómo funciona. Este difusor es muy interesante porque va en el tubo de entrada de agua al acuario, ¿vale? En la manguera. Cortaríamos nuestra manguerita, lo pondríamos en medio, aquí le conectamos el CO2. Ya os digo, tenéis un vídeo que lo explica detalladamente. Y ahora nos vamos ya a lo que sería un sistema más completo. Vamos a abrirlo por aquí. Este es de la marca Sera. ¿Vale? Es un sistema muy fiable. Bien. Sus instrucciones. Y aquí tenemos todos los componentes del sistema. Bueno, os voy explicando. Esto lo que hace realmente es que aquí le conectamos la válvula solenoide que hemos visto antes. Se la enchufaríamos aquí. Y tenemos esto. Esto es una sonda. Esto tiene la capacidad de medir el pH de forma continua. Bien, por lo tanto, esta sonda le va a mandar la información a esta centralita, a esta controladora, ¿vale? Del pH que hay. Y nosotros en esta controladora le habremos dicho que queremos un pH, por ejemplo, de 6,8. Cuando el pH suba a 6,9, por ejemplo, activará la válvula solenoide, empezará a entrar CO2 hasta que baje, por ejemplo, a 6,7. ¿Vale? De manera que siempre mantengamos el 6,8 más o menos estable. ¿Vale? Pues estos son estos sistemas. Para estos sistemas, tener en cuenta de que, claro, es un cacharrito más que tiene su mantenimiento, ¿vale? Esto no es ponerlo y nos olvidamos, sino que tiene su mantenimiento. La sonda la debemos de cambiar una vez al año, depende del fabricante, pero más o menos una vez al año, ¿vale? Hay sondas que duran más, sondas que duran menos. Debemos de mantenerla. Tenemos que limpiar la sonda periódicamente. Tenemos que calibrar la sonda. Estos son los líquidos de calibración a pH 7, pH 4. ¿Vale? Son estándares de calibración. Estos tienen un pH 7 fijo y esto un 4. ¿Vale? Y con esto, y usando la controladora, calibramos la sonda, que lo deberíamos de hacer también periódicamente, por lo menos una vez al mes, una cosa así, deberíamos de calibrarla. ¿Vale? Y poco más, ¿vale? Esto iría conectado a la electroválvula de nuestro manorreductor, iría abriendo y cerrando. Este sistema, de hecho, incluye una electroválvula por si nuestro manorreductor no tiene. ¿Vale? Aquí tenéis la electroválvula, igual que incluye un tubo especial para CO2. Aunque podamos usar un tubo de silicona, no es lo más apropiado. Lo ideal sería usar uno específico de CO2 que nos va a evitar que se difunda CO2 a través del plástico. ¿Vale? Y aprovecharemos mejor el CO2. Bien. Ahora, una vez que ya tenemos todo nuestro sistema y demás, es importante que sepamos el CO2 que tiene nuestra agua. Muy recomendable si usáis CO2.
utilizar un sistema permanente, un drop checker que llamamos, ¿vale? Que no es más que un líquido que se introduce dentro como una especie de cámara que está en contacto con el agua, pero sin que el agua del acuario le entre dentro. Esto se monta dentro del acuario. De manera que esta cámara recibe el CO2 que tiene el agua de nuestro acuario y el reactivo va cambiando de color en función del CO2 que detecta. ¿Vale? Y así sabemos la concentración de CO2 de nuestro acuario. Si además, que debemos de tenerlo, conocemos el KH de nuestra agua, también sabremos el pH del agua. ¿Vale? Siempre, ya os digo, mi recomendación, tener siempre un test de KH y un test de pH. Y esto sería casi accesorio, aunque muy interesante el tenerlo. ¿Vale? El líquido hay que cambiarlo periódicamente, ¿vale? Cada 30 días, 20 días, 40 días. ¿Vale? Lo tenemos que ir cambiando porque va perdiendo propiedades y ya no se ve tan bien el color. ¿Vale? Pues porque el CO2, tener en cuenta que en grandes dosis, ¿vale? Si nos pasamos y no lo controlamos bien, es tóxico, puede matar a nuestros peces, puede matarlos por bajada de pH y puede matarlos por el CO2 que en sí es tóxico. Les va, igual que a nosotros, si nos metemos en una habitación llena de CO2, acabamos mal, pues a nuestros animales les pasa exactamente lo mismo. Pues nada, comentaros que es muy interesante que miréis en internet, vais a encontrar unas tablas, si ponéis en Google CO2, pH, KH. Os van a salir unas tablas que os van a ayudar también a dilucidar el tema este. Ahora a ver si el compañero os pone un pantallazo de una de estas tablas, donde vamos a ver en función del pH que tengamos y del KH que tenga nuestra agua, sabemos la concentración de CO2. Os recomiendo mantener una concentración de CO2 pues, en torno a 20, una concentración más que buena. 15, 20, 25, por ahí nos deberíamos de mover. ¿Vale? No subir mucho más porque ya empieza a ser un poquito más arriesgado. Y si bajáis más, pues vais a ir perdiendo parte del efecto. ¿Vale? Pues creo que no me dejo nada. De todos modos, en los comentarios me podéis poner lo que sea. Intentamos responderlos todos. Y si os ha gustado el vídeo, darle al like y por supuesto suscribiros. Nos vemos en un nuevo vídeo.